¿Cuántos dichosos hay en esta noche aquí? Decíamos recién, dichoso el que tiene en él su fortaleza. Dichoso es como encontramos en la Biblia cuando dice que es bienaventurado, ¿sí? Feliz, muy feliz, exageradamente feliz, exuberantemente feliz. ¿Por qué? Porque esa fortaleza es, o esa fuerza es ilimitada. Entonces, eso le da a uno la seguridad de que aunque nuestras fuerzas no podamos, aunque en las circunstancias no veamos las posibilidades, en la fuerza del Señor nos fortalecemos y nos ayuda a caminar en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del dolor, con la seguridad de que Él está obrando. Amén. Así que ¿quién más que un hijo de Dios será un dichoso o una dichosa? Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este día. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. No sé si estamos en Salvé, en Miami, ¿eh? Acá arriba está. ¿Quién diera, no? Ah. Sí, claro. Pero vestidito. Juan capítulo 2, versículo 13, si lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos sentimos parte de esos dichosos. Dice una parte en la Escritura: dichoso el hombre que en ti confía. Justamente, y lo hemos estado expresando a través de este cántico. Porque justamente en ti, Señor, está la fortaleza de los siglos. En ti, Señor, está el todo poder. Es como cuando un niño está en aprietos, está en dificultades, pero sabe que va a llegar el Padre y le va a guardar, le va a defender, le va a sacar de allí. Esa es la dicha que tiene un hijo, tiene un niño, hacia su padre, hacia su madre. Eso es lo que tenemos nosotros, tus hijos, Señor, porque tú, como Padre bueno, generoso, amoroso, Señor, estás siempre a nuestro lado para sostenernos, para sacarnos, Señor, levantarnos de nuestras caídas y sacarnos adelante en medio de cualquier situación. Por eso, Señor, en esta noche nos sentimos dichosos. Gracias por haberte podido alabar. Esperamos que nuestras canciones hayan subido a tu trono como algo grato, Señor, que haya llevado alegría y gozo a tu corazón. Ahora, Señor, abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, la cual no va dirigida a nuestra alma, ni va dirigida a nuestro sentido, va dirigida a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, para que ella produzca, Señor, el efecto que tú quieres, Señor, el cual no lo puede producir el hombre, aunque lo pudiera generar con algunas formas humanas, pero no tendría sentido, no tendría duración larga. Pero cuando tú obras a través de tu palabra, Señor, veíamos el otro día, da fruto al 30, al 60
y el 100 por 1. Es multiplicación en nuestro corazón, en fe, en confianza, en seguridad, en carácter, en madurez. Señor, dispongo mi vida en tus manos, seas tú, Señor, hablándonos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Leía acerca de un hombre de Dios llamado Albert Schweitzer. ¿Ha escuchado hablar? Albertito, ¿sí? Albert Schweitzer. Nació el 14 de enero de 1875 en una localidad que cuando él nació pertenecía al Imperio Alemán y después pasó a ser de Francia, así que era un franco-alemán. Segundo de 5 hijos. Su papá era pastor y su abuelo paterno había sido pastor también. Creció y según él los mejores años de su vida los pasó en su niñez, donde creció asistiendo a la capilla que pastoreaba su papá. A los 18 años él ingresó a la Universidad de Estrasburgo y estudió filosofía y teología. Y además era un gran músico, tocaba el órgano, ¿sí? Le gustaba mucho Sebastian Bach, ¿sí? Así que él era un buen músico. Él, por supuesto que se recibió ya en 1905. Hizo un giro en su vida, ya era filósofo, era teólogo, muy reconocido, era un buen músico, pero él tuvo un llamado de parte de Dios y decidió estudiar medicina. A los 30 años voy a ser médico, con el objetivo de ir a ejercer la medicina en África. Por supuesto que la historia es mucho más larga, ¿no? Pero él empezó a estudiar y cuando terminó de estudiar, imagínense el currículum: filósofo, teólogo, médico, músico, y les avisó a su familia y a sus amigos que se iba a ir a África. Entonces, hermano, algunos decían, debe ser medio excéntrico el muchacho y le gustan las cosas raras. En esa época era más inhóspito todo lo que era África. Y otros pensaban, está un poco tocado, ¿sí? Algo le pasa. ¿Cómo puede dejar todo eso? Sin embargo, él terminó, en 1912 ya se había recibido y se casó. Un 18 de junio finaliza su carrera, se casa y con su esposa, que se llamaba Helene, se fue a París. Tuvo unos meses ahí, de junio hasta finales de ese año, preparando su viaje a África con su esposa. Y se fue a África, en 1913 se fue a África. Y allí empezó a ejercer la medicina, levantó un hospital. El lugar donde fue se llama Lambaréné, que está en un país que se llama Gabón. Ahí donde África hace una curvita, por ahí está. Bueno, y él, hermano, trabajó y atendió a miles y miles de hombres y mujeres con enfermedades en ese lugar durante muchos años. Estableció un hospital y una base misionera en ese lugar, porque él era un misionero. No fue como pastor, fue como médico, pero de todas maneras dio testimonio y por allí pasó el evangelio del Señor Jesucristo. Y en 1952, hermanos, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Un metodista, ¿sí? La IEP viene de ahí. Era una iglesia metodista allá en Chile, a la cual recibió el Espíritu Santo. Y ahí nace la Iglesia Evangélica Pentecostal.
Pero este hombre, hermanos, un día dice que al principio estaba con un hombre de ahí, africano, que estaba muy grave, y él tenía una paz muy grande en su corazón mientras lo trataba. Entonces el hombre le preguntó: ¿quién te mandó acá? Y él le dijo: me mandó el hombre de Nazaret. Qué pasión, ¿no? Cuando ganó el premio Nobel le dieron plata. ¿Qué hizo? ¿Se compró un avión, un auto? No, lo invirtió. Agrandó el hospital, hizo una obra, abrió un leprosario para tratar a los enfermos de lepra. Así que una obra tan impactante, eso es lo que podríamos denominar pasión, ¿sí? Pasión. Porque no tenía ninguna necesidad, estaba muy bien con Dios, estaba muy bien familiarmente, sus amistades. Los que más se opusieron a que fuera a África eran los amigos teólogos que tenía. ¿Cómo lo vamos a perder? Es una eminencia que se vaya allá. No había las comunicaciones que hay ahora. Uno se iba allá y solamente iba a tener un contacto fluido cuando viajara, ¿sí? Los viajes eran largos y demás. Creo que falleció en 1965. Pero, ¿por qué leí y les traje un resumen de la vida de Albert Schweitzer? Porque vamos a hablar de la pasión, lo que nos apasiona, ¿sí? Parece ser que el ser humano, hermanos, tiene una tendencia a apasionarse, a ser apasionado por algo, ¿sí? Nos generan ciertas cuestiones, nos generan emociones. Para algunos será muy emocionante. Hace poco me encontré con un ex compañero de trabajo y su esposa, y a esa mujer le emocionan las plantas, ¿sí? ¿Qué le parece a usted las plantas? Y vi una planta que bonita, pero ella es una mujer que, qué hermosa, y le habla a las plantas, y, ¿sí? Apasionada por las plantas. Me decía, mi esposo me renta porque está toda la casa llena de plantas, las piezas, el living, y si pudiera tener más, tendrías más. ¿Hay alguna apasionada por las plantas acá? Hay dos, muy bien. 3. Hay otro que le apasionará algún deporte, ¿sí? Hay otro que le apasionará un hobby, la pesca, no sé, la bicicleta, andar en bicicleta. Hay diferentes, ¿no? Hay diferentes pasiones que podemos tener. Hay algunos que son apasionados, pero violentamente. En este tiempo que tenemos elecciones nos damos cuenta, ¿no? Las peleas que van, que vienen, y por ahí hay gente que ha perdido amistades, ha perdido aún dentro de la familia, hay distanciamiento por cuestiones políticas, ¿sí? Porque tienen ciertas pasiones. Y cada uno de nosotros tenemos alguna pasión, ¿sí? La pregunta es si nos apasionan las cosas correctas, ¿sí? Y vamos a hablar cuál es nuestra pasión, cuál es su pasión. Y ahora volvemos a lo que leímos de la historia de Jesús. Jesús ya había hecho un primer milagro, ¿sí? Había estado con su familia y parte de los discípulos en una boda en Caná de Galilea. De ahí se fueron a Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Estuvieron pocos días, dice la Biblia. Pero de ahí Jesús se dirigió a Jerusalén porque iba a ir a la fiesta de la Pascua. Le hago un comentario porque aquellos que les gusta leer la Biblia y les gusta, como los evangelios hablan de la vida de Jesús, puede alguno notar que los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que Jesús fue una sola vez a Jerusalén. La Pascua que
la última Pascua, cuando celebró la cena y que después fue a la cruz, y la otra vez cuando era un muchacho, ¿sí? Que se sorprendían de cómo sabía de la Escritura. En cambio Juan, hermano, en esto que hemos leído aquí en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6, y hay otros capítulos que hablan de algunas fiestas que da a entender que Jesús había ido a Jerusalén. Y no es que se esté contradiciendo el apóstol Juan con el resto de los evangelios. Se complementan. El tema es que Juan se dedicó a contar la historia, todo lo que pasó Jesús en Jerusalén. Y Mateo, Marcos y Lucas, lo que vivió Jesús en Galilea, ¿sí? En su ministerio en Galilea. Entonces no es que se contradigan, sino que el enfoque, lo que escribieron, estuvo orientado, enfocado a lo que vivió Jesús, uno en Jerusalén y los otros lo que vivió Jesús en Galilea. ¿Amén? Entonces no hay ninguna contradicción, es un complemento. Entonces Jesús dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en lo alto, ¿sí? En relación a la geografía que hay a su alrededor. Y la fiesta de la Pascua, hermano, se celebraba todos los años en Jerusalén. La Pascua era la celebración de la liberación de Israel de Egipto. ¿Está bien? Entonces, Jesús se dirigió para celebrar esa Pascua. La fiesta duraba 7 días. La Pascua era un día, pero el resto de la semana era la fiesta de los panes sin levadura. Y era la más importante de las fiestas judías, ¿sí? Y decía la ley que todo judío mayor de 25 años que viviera cercano a una cierta cantidad de kilómetros tenía que ir obligatoriamente a esa fiesta. Los que vivían más lejos no era obligatorio, pero sí, hermanos, en esa época los judíos estaban dispersos como ahora, pero por todas las naciones, por Egipto, por Tiro, por Sidón, por Grecia, y todos tenían el anhelo de estar por lo menos una vez en la vida en la Pascua en Jerusalén. Así que Jerusalén durante la Pascua se llenaba de gente. Algunos dicen, sin exagerar, que había más de 2 millones de personas en Jerusalén durante la Pascua, en los días de Jesús. Es una barbaridad, hermano, de gente. Entonces, estaba la Pascua, Jerusalén, la Pascua. ¿Y dónde se celebraba la Pascua? En el templo, ¿sí? El templo que una vez se edificó a Salomón, lo destruyeron los babilonios, lo volvieron a reedificar y luego, hermanos, Herodes el Grande lo hermoseó, lo extendió. Tiene que ver con algo que les voy a decir más adelante, esto de que hizo Herodes. Entonces, iban todos ahí, hermanos, a celebrar la Pascua. Pero claro, el templo, hermanos, se creía que era algo muy chiquito, eran varias manzanas. Hoy están las ruinas, está la roca, esta que hay una bóveda ahí, están los cimientos, ¿sí? De ese gran templo. Pero había que pagar un tributo, el tributo del templo, o el impuesto del templo, que era de un ciclo, medio ciclo. Para que nos hagamos una idea, era el salario de un día y medio de trabajo. Ese era el impuesto que había que pagar. Pero claro, como venían judíos, hermanos, de todos, con monedas romanas, con monedas griegas, con monedas fenicias, con monedas de Egipto, y el impuesto se tenía que pagar con una moneda judía, porque las demás eran paganas, habían los sacerdotes permitidos que hubieran cambistas ahí, para que pudieran cambiar el dinero que traían de otros lugares, cambiarlo por las monedas que eran aceptadas como tributo.
Hasta ahí, hermano, parece que está todo bien, ¿no? Que bien, una ayuda para aquellos que vienen. El tema, hermano, es que para que le cambiaran medio ciclo, había que pagar una moneda por cada cambio. Y por ejemplo, si alguno venía con una moneda de 2 ciclos, por el vuelto tenía que pagar cada medio ciclo una moneda, o sea que pagaba una para que le dieran el cambio y 3 para que le devolvieran el cambio. Era una usura, era una forma en la que se aprovechaban de aquellos que venían, pero no les quedaba otra. Por otro lado, hermanos, estaban los que vendían ahí bueyes, ovejas y palomas. ¿Por qué? Porque los que venían de lejos, hermano, no se iban a traer los animalitos, porque era un lugar de adoración y se presentaban sacrificios, algunos ofrendas de gratitud al Señor por haberlos guardado y otros por los pecados. Todavía funcionaba el sistema sacrificial. Entonces tenían que llevar corderitos, los que no tenían que llevar palomas, por eso dice, habla de paloma. No van a venir con los animalitos durante todo el trayecto. Entonces, ¿cuál era la bendición? Que habían ahí gente que tenía para venderles. ¿Qué creen ustedes, hermano? Le arrancaban la cabeza. Para colmo, hermano, los sacerdotes tenían gente que revisaba, porque el animal que debía ser presentado en sacrificio tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Entonces, por eso la gente no corría el riesgo de traerse un animalito de tantos kilómetros y que ahí casi nunca pasaban el filtro los que venían de afuera. Solamente los que se vendían ahí eran más aprobados, ¿no? Pero por ejemplo, dicen los historiadores que un par de palomas, que era lo más barato, afuera del templo salía un denario, que es el salario de un día de trabajo. Pero adentro del templo salían 15 denarios, era una barbaridad, le arrancaban la cabeza. ¿Por qué les cuento esto, hermano? Para que usted se dé cuenta, porque uno lee así y decía, mirá cómo se enojaba también Jesús, ¿no? ¿Sí? Y por último, hermano, todo ese negocio se hacía en lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Era todo un lugar de mucha superficie donde entraban los gentiles. Hasta ahí podían entrar los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. Después estaba el patio de la mujer, el patio de los israelitas, el patio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Pero en ese atrio lo veía el que hizo Herodes, y que permitía que aquellos que eran gentiles, que no eran de la religión judía, pero que creían en Dios y que querían ir a orar a Dios, pudieran estar en ese lugar. ¿Pero qué creen que pasaba? Había uno que decía, cambio, ¿visto que no decía? Cambio. Por el otro lado estaban las palomas. El otro la oveja. Era un desorden. ¿Cuánto cuesta? Era un desastre, hermanos. ¿Quién podía orar ahí? Había gente que iba a orar a ese lugar, que eran los gentiles, y que Jesús estaba interesado en ellos, porque Él sabía que el propósito del Padre era que la salvación fuera para todas las naciones, no para Israel solamente. Entonces, hermano, era tanto el desorden que había ahí que ni siquiera aquellos que querían orar a Dios lo podían hacer. Y eso es lo que indignó al Señor Jesús. Por eso Él hace referencia, está escrito que mi casa será llamada casa de oración. En el Evangelio de Marcos dice casa de oración a las naciones, lo aclara, a las naciones. Así que hay gente acá que viene a buscar a Dios, a conocer al Dios de Israel, y no está pudiéndolo hacer porque acá hay un desorden, un despiole. ¿Sí? Se puede entender. Yo le hice más o menos los rueditos para que usted se hiciera una idea de
el desorden que estaba. Entonces ahí Jesús dice que hace un azote de cuerda. Había una mugre cuerda que de los mismos animales que llevaban. Hizo un azote. Pero yo no creo que sea para azotar a nadie, hermano, ni para pegar a los animales. Estaría lleno ahí de... A los de las palomas, llévense esto de acá, deben haber tenido en jaulas, ¿sí? No se puede tener las palomas sueltas, si van ahí. Pero los echó a todos. Pero es un acto simbólico. Es como que él estaba diciendo, haciendo ver que esa era la casa del Padre, y él tenía derecho, como hijo de Dios, a hacer lo que hizo. Un enojo santo, ¿sí? No un enojo de bronca, de rabia, de la carne. Era por la casa del Señor, que era casa de adoración, y lo que era un lugar de adoración y se había convertido en un mercado. Esa conducta irreverente, hermano, es la que Jesús quiso dejar en claro que estaba incorrecta. Y por eso tomó hizo ese látigo, ese lazo, ¿no? Porque ese era su carácter, es santo. Donde está Cristo, hermano, había fluía en él la santidad del Señor. Y por eso dice que los discípulos dijeron, ¿se acordaron? Está en el Salmo 69, versículo 9: el celo de tu casa me consume. Qué increíble, ¿no? Se dieron cuenta ellos que no era por una cuestión de enojo carnal, sino que era una cuestión del dolor que él sentía por la falta de respeto por la casa del Señor. Entonces, hermanos, él era un apasionado, el celo. La palabra griega ahí para celo es habla de una emoción fuerte, ¿sí? de un ardor en el corazón. Y volviendo al tema de las pasiones, ¿por qué? Porque estaba apasionado. Jesús, hermano, estaba apasionado por las personas. Cuando estaban tristes, cuando estaban atribuladas, cuando estaban enfermas, él tenía una pasión por ellas. Hasta sentía un dolor de estómago, se contristaba, ¿sí? Pero por sobre eso estaba la pasión por los valores, por la honra, por el deseo y el anhelo de vivir bajo los principios que el Padre había establecido en la palabra. Por eso esto me consume. También acá hay gente que necesita cambiar todo, pero por sobre eso está la pasión por lo que es y por lo que Dios ha enseñado, por lo que el Padre había enseñado. Le apasionaban más las cosas de Dios, los estándares, los valores, los principios de Dios. Podría haber hecho caso omiso. Bueno, en total yo voy a morir en la cruz y todo esto. Después le siguen diciendo que hagan una señal, algo. Y él dice, voy a destruir este templo en 3 días, porque estaba hablando del templo de él. Ya no iba a haber más un templo físico donde él habitara, sino en la vida de todos aquellos que lo tuvieran en su corazón. Entonces, hermanos, no hay nada malo con que nos emocionen los deportes, los hobbies, los animalitos, las plantas y todas estas cosas, ¿no? Pero el tema es que también debemos, como Jesús, tener la pasión que Él tuvo en esa ocasión, por los estándares, por los valores, por los principios de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estándares, los valores, los principios de Dios van en contra de los estándares, de los valores y los principios que gobiernan este mundo. Y hay veces que tanto ruido
como que Jesús, el desorden, tanto desorden que vemos en el mundo, tanto barullo, tanto ruido, que este dice esto, que aquel dice aquello, que escuché esto, que leí esto, que las redes, que esto. Estamos tan distraídos, hermanos, que perdemos la pasión por lo realmente importante. Y estamos apasionados por sí, porque tengo este objetivo, tengo este logro, tengo esta meta, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que comprarme esto, tengo que comprarme aquello, tengo que escuchar esto, tengo que escuchar aquello, tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Y tan distraídos que nos olvidamos de la pasión principal, que debe ser aquello que le agrada al Señor en nuestra vida. Amén. No digo que tengamos que tener la pasión de Albert Schweitzer, porque fue un llamado del Señor. Él se lo dijo a ese africano. ¿Quién me mandó? Me mandó el hombre de Nazaret, Jesús. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado de parte del Señor. Y vamos a terminar con unos versículos en la carta de Tito. Tito capítulo 2, vamos a leer el versículo 11 al 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, hermano, era un discípulo de Pablo, y parece que, por lo que está escrito en esa carta, lo mandó a colaborar con las iglesias cretenses de Creta, ¿sí? Y entonces los primeros versículos de ahí de Timoteo 2, en Timoteo 2 del 1 al 10, habla de que la iglesia tiene que predicar la sana doctrina. Amén. Tiene que predicar la palabra de Dios, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y aquí en estos versículos que hemos leído, habla de que hay que predicar y enseñar acerca de la gracia del Señor. Y vamos a ver el por qué esto tiene que ver con el tema de las pasiones, nuestra pasión. Primero dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, él estaba diciendo el fundamento sobre el cual viene todo lo que le voy a decir es la gracia de Dios, el favor de Dios. Así que no hay excusa para nadie que pueda decir: no, yo tengo una vida, soy un creyente fracasado, soy un creyente derrotado. No, porque por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y la salvación, hermano, se refiere no solamente porque a veces se asocia simplemente con no me voy al infierno. No, salvación, liberar, libre de la paga del pecado, libre de del dominio del pecado, libre de la influencia del mundo, libre de la influencia de la carne sobre nuestra vida, libre de la influencia de las tinieblas. Amén, salvación completa. Entonces está diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Dios le da la posibilidad de salvación a todos. Sin embargo, solamente aquellos que creen van a poder recibir esa gracia. ¿Por qué es importante, hermano? Porque Dios no nos salvó por misericordia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque si fuera por la misericordia de Dios, Dios envió a Jesucristo.
Pero si fuera por la misericordia de Dios, hermano, nadie se tendría que perder. No hubiera hecho falta que viniera Cristo por la misericordia. Y bueno, me pongo en el lugar del hombre caído, pobrecito, hay que tenerle paciencia, le damos una nueva oportunidad. No fue por misericordia. Y tampoco fue por amor. No, pero si Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Pero no somos salvos por el amor de Dios. Por amor Dios envió a Jesucristo, pero somos salvos por la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz y ocupó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Y eso satisfizo la demanda de la ley de Dios, que decía, la paga del pecado es muerte. Como Cristo ocupó nuestro lugar, por gracia somos salvos, ni por misericordia ni por el amor de Dios. Por eso, hermano, la predicación del Evangelio tiene que estar basada en la gracia de Dios. No es por los méritos de Dios, no es por amor de Dios. No es porque Dios te ama. No es porque Dios tenga misericordia de vos. Es por la gracia de Dios. Porque su Hijo unigénito, santo y puro, murió en tu lugar y te libró de la paga del pecado, te libró de la condenación eterna. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, esto es lo que tienen que enseñar. Esto es lo que tiene que ser la base del Evangelio en la iglesia de Cristo. Amén. ¿Me di a entender? Es por gracia. ¿Por qué soy salvo? Por la gracia de Dios. Sí, pero yo no era tan malo. No es por amor, ni por obra, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia de Dios. Y se accede a esa gracia por la fe en la obra de Cristo. Es un favor, es inmerecido. Amén. Eso es la gracia. Es fuerte eso, ¿no? Porque por ahí no, porque Dios es amor, Dios te ama. Es verdad, pero no es por amor que Dios te va a salvar. Ni es por misericordia, porque te va a tener lástima, y pobre, ¿cómo no Dios no la va a salvar a esta persona? Mirá lo que está. No. Es por gracia, inmerecidamente. Amén. Bueno, les dejo para que usted siga meditando. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñar, hermano, ahí habla como cuando se le enseña a un niño, cuando se educa a un niño. ¿Qué hay que enseñar? Que renunciando a la impiedad es todo aquello que va en contra de los estándares, en contra de los valores, en contra de los principios de Dios. Amén. Y esto es posible, hermano, para aquellas personas que han sido redimidas, que han accedido a la gracia de Dios por medio de la fe. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Parece que eran medio desordenados los cretenses. Hay que predicar. Esto es el Evangelio. El Evangelio no son buenas noticias, ¿sí? No son normas, sino son buenas noticias, que hay salvación, pero hay que nacer de nuevo y para acceder a la gracia de Dios. Y a partir de ahí uno puede renunciar a toda impiedad, a todo deseo mundano, de manera de vivir de la manera justa que le agrada al Señor. Amén. Y después sigue diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí habla de la deidad de Cristo, Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Para ahí los testigos de Jehová que dicen que Jesús era un profeta más. No, Dios y Salvador Jesucristo. Como tantas otras. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Amén. Juan 1. Entonces dice, ¿a qué se refiere esto? Que Cristo, el que murió en la cruz por nosotros, va a venir a buscar a su iglesia, va a raptar a su iglesia, va a arrebatar a su iglesia. Una esperanza, habla del presente, pero también habla del futuro. Habló primero del pasado, de cómo lo que Dios hizo, habla del presente, que hay que renunciar a toda esta forma que choca contra los principios de Dios, y
que hay que guardar con esperanza, bienaventurada, feliz, dichosa, como decíamos recién, que Cristo regrese. Y el versículo 14 redondea lo que estábamos hablando recién: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redención es la compra de un esclavo para hacerlo libre. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Entonces, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad, hermano, es lo que produce el pecado. El pecado es la manifestación de la iniquidad, ¿sí? El pecado es mentir. ¿Pero por qué? Porque hay ahí una raíz que es la que puede limpiar el Señor para que no solamente nos arrepintamos, sino no pequemos más. Amén. Y dice: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Apasionado. Celoso ahí no es la misma palabra que el celo de tu casa me consume, sino esto es celote en griego. Y dice, es partidario incondicional. Yo soy un incondicional de Dios. Él se dio a sí mismo, me redimió de toda iniquidad para ser un pueblo de Él, y entonces por eso, porque estoy bajo la gracia de Dios, no puedo fracasar, no puedo fallar. Y estoy tan comprometido y tan apasionado por su verdad, por sus principios, por sus valores, por sus estándares, que voy a ser un hombre. Los celotes, hermanos, eran como una secta que tenían los judíos, que era totalmente contrario a los romanos. Ese partidario incondicional, lo que vemos a veces con los políticos, pero ese tipo de pasión, hermanos, hacia lo que a Dios le agrada. Esa es la pasión que debemos tener, ese fuego interno, eso que nos incomoda, eso que que estamos en un lugar y no podemos soportar el desorden, es decir, no, acá tengo que testificar de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra pasión, hermano? Dentro de todas las que tengamos, Dios no nos va a sacar el hobby, el que tenga, el que le guste el tejido, la hermana, o el que le guste el trabajar con los fierros, soldar, con la madera, y el que le guste el deporte y las plantas y tal. No, hermano, eso es normal. Dios nos ha creado así. Pero no nos debemos olvidar de esa pasión que Cristo demostró hasta llegar a la cruz por las cosas verdaderamente importantes, por aquellas que van a ser por la eternidad, y que son aquellas que le agradan a nuestro Dios, las que ha dejado escritas en su palabra, los valores, los principios, los estándares. Porque el mundo, hermano, no baja el estándar siempre, ¿no? Quiere, achatarnos. Nosotros no podemos permitir eso. Cristo no lo permitió. Acá, la casa de mi Padre es un lugar de oración. Se van todos de acá. Se van todos de acá. Esto es irreverente lo que están haciendo. Ese tipo de pasión también tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Porque ese tipo de pasión es la que le agrada al Señor. Al final le dice esto: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Porque sabía que no le iba a gustar nada a los cretenses. Y nadie te menosprecie. Era joven, Timoteo. Que no te menosprecie, porque vas con la autoridad de Dios. Porque esto es el Evangelio. Amén. Así que, hermano, que Dios levante de cada uno de nosotros gente celoso de buenas obras. Pero antes de ser celoso de buenas obras hay que ser redimido. Si no somos redimidos, hay gente que no ha nacido de nuevo y que hace cosas para el Señor, no sirven para nada. No son las obras, porque para Dios no es solamente lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos, la motivación de nuestro corazón. Amén. Entonces, que usted y yo, hermanos, seamos hombres y mujeres celosos
somos redimidos, lavados por la sangre de Cristo, entonces que podamos decir, yo quiero ser un apasionado, soy apasionado por el fútbol, soy un apasionado por los animales, soy un apasionado por las plantas, soy apasionado por los autos, soy apasionado por las motos. Está bien, pero por sobre todas las cosas, soy apasionado por agradar al Señor, por obrar de una manera que a Él le agrade. Y para eso tendré que renunciar a la impiedad, a todo lo que no le agrada a Dios, a los deseos mundanos, para vivir de una manera correcta. Y no puedo fracasar, porque estoy viviendo bajo la gracia del Señor. Amén. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude. Gente apasionada como Albert Schweitzer, gente apasionada como tantos hombres y mujeres en la historia, que han dejado marcas y huellas tan importantes, es porque han tenido ese celo que tenía el Señor por agradarle al Padre. Y ese es el celo que la iglesia debe tener en este tiempo, por agradarle a un Dios que por gracia nos ha dado el regalo más precioso, su Hijo amado, para que ocupara nuestro lugar, para que muriera por nuestros pecados y para que a partir de nuestra fe en Él pudiéramos tener salvación y vida eterna. Amén. El deseo de Dios es tenernos a nuestro lado, pero hasta que llegue ese momento que sea definitivo, ¿sí? Cuando Él venga por su iglesia, podemos mantenernos en victoria, podemos ser gente apasionada. Apasionada no tanto por una religión ni por los hombres, ¿sí? Apasionada por lo que a Dios le agrada. Amén. ¿Habrá gente celosa de buenas obras entre nosotros? Claro que sí. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle que nos ayude y que pueda haber ese ardor en nuestros corazones por lo que le agrada al Señor. Invito a que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche vamos a ti en oración, agradecidos porque hemos podido meditar una vez más en tu palabra, Señor. Leemos una parte de la historia que a veces resulta incómoda, un momento en el que fuiste al templo, Señor, igual que la última semana que tuviste antes de morir ahí en Jerusalén. Pero vemos cómo el entorno de desorden, de distracción, Señor, te molestó tanto, porque ese lugar que era un lugar de adoración, un lugar de búsqueda del Padre, un lugar de oración y de clamor, se había transformado en un negocio. Señor, y hoy, después de más de 2000 años, estamos en una situación similar. Ahora el templo no es este lugar. Este es el edificio donde nos congregamos, pero el templo está en nuestros corazones. Y hay veces, Señor, que en ese templo, por las distracciones, por los ruidos, por las influencias, por los estándares, por las presiones, por el que dirán, por esto, por aquello, estamos tan distraídos que olvidamos, Señor, nos desapasionamos por aquello que te agrada a ti, Señor. Nos olvidamos, nos distraemos. Como aquella gente que seguramente quería orar, pero estaba escuchando el ruido de los animales, el ruido de las voces de los campistas, el ruido de las monedas, el desorden, Señor. Ahora vemos también, Señor, cómo el apóstol Pablo, tratando de poner órdenes en esa iglesia allá en Creta, Señor, le da ese consejo a Tito, Señor, que tú nos recuerdas en esta noche. Que podamos ser gente apasionada, celotes, partidarios, Señor, no de partidos políticos, no del hombre, sino de aquello, Señor, que tú has enseñado en tu palabra, Señor, aquello que habla del Evangelio, la verdad. Señor, gracias, porque en verdad es un privilegio ser tus hijos, es un privilegio poder enseñar y poder hablar del Evangelio, Señor. Y por eso que queremos presentarnos delante de ti, Señor, con humildad y decirte, Señor, aviva el fuego en nuestros corazones, Señor. Ese fuego que ardió en el corazón de Jesús
nuestro amado Salvador, cuando estuvo en ese lugar, Señor, que pueda arder en nuestros corazones ese celo por tus cosas, ese celo por lo que te agrada, ese celo, esa determinación por renunciar a todo lo que te desagrada y hacer aquello que te agrada a ti, Señor, por sobre todas las cosas. No estamos aquí para agradar a las personas, no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, queremos agradarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, esa pasión, Señor, de poder superar tantos conflictos, tantos intereses, tantas injusticias y llegar a la cruz y decir: Señor, aquí estoy, Padre, hágase tu voluntad, no como yo quiero. Señor, esa pasión, Señor, por hacer tu voluntad, por cumplir y poder finalmente decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, terminé la tarea. Qué grado de pasión, Señor, nuestro amado Salvador. Queremos tener esa pasión. Queremos ser gente, Señor, celosa de buenas obras. Gente que realmente te agrade a ti, Señor. Aunque confrontamos con los estándares del mundo, Señor, no nos importa, Señor. No queremos distraernos por el sonido, por los ruidos. No queremos distraernos, Señor. Queremos que ese templo, que es templo de tu Espíritu Santo, Señor, sea un lugar de consagración, sea un lugar de búsqueda, sea un lugar de intimidad contigo, sea un lugar de conexión, sea un lugar de consagración completa y entrega completa a ti, Señor. Si hay alguno de los templos, Señor, en esta noche que esté desordenado, que haya ruidos, que hay mercancía, que está negociando, Señor, con el mundo algunas cuestiones, Señor, en el nombre de Jesús podamos renunciar, como decía el apóstol Pablo, renunciando a toda impiedad y a los deseos de este mundo, Señor, podamos vivir en este siglo sobria, de una manera santa como la que te agrada a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, bendecimos tu nombre, queremos ser apasionados de ti, Señor, por sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, ese es lo primero. Por eso, Señor, ese es el celo que queremos tener, esa pasión en este tiempo, Señor, para agradarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor.